Jorge Mones Ruiz, qué gusto escucharlo. ¿Cómo le va? Un gusto, Ponce León. Muchas gracias por llamarme. Por favor. Bueno, ¿me puede explicar qué están haciendo personas que dicen pertenecer a mapuches ocupando territorio argentino que ellos mismos detestan en el sur argentino? Bueno, más allá de lo que dice la historia argentina de nuestro país respecto a los pueblos originarios, sabemos que los mapuches como tales no existían. En el siglo XIX no hay ningún documento que mencione la palabra mapuche. Sí es cierto que los araucanos desde el siglo XVI, mediados del siglo XVI, hicieron varias invasiones mezclándose con los pueblos en lo que hoy es nuestro territorio. La invasión más grande fue con Calfucú, que eran simplemente araucanos. La palabra mapuche, agentes británicos y periodistas chilenos, a los efectos de que a caballo de la cordillera se estableciera una región requerida por los indios, pero que en definitiva era una pretensión territorial de Chile. La paradoja es que hoy este territorio que reclaman los actuales mapuches importa, interesa y afecta a ambos países, a Chile y Argentina. Bien. Y me animaría a decir que es más a Chile en este momento, ¿no es cierto? Yo quiero tomar un atajo quizás en el diálogo, porque de esto ya se ha hablado bastante en los últimos tiempos en la Argentina, y consultarle si en su opinión detrás de toda esta maniobra no están los ingleses. Bueno, yo no tengo dudas que están. Ya sabemos que uno de los referentes más importantes de los mapuches es Ricardo Maniqueo, que viene activando desde la época de 1990 aproximadamente. Tiene hasta un título inglés y reside en Bristol, Inglaterra. Y hay todo un staff de ingleses manejando este tema de los mapuches. Por supuesto que hay pretensiones geopolíticas de Gran Bretaña, pero también están los intereses de ciertas organizaciones de izquierda, sobre todo bajo el paraguas del Foro de San Pablo y del Grupo de Puebla, que están incidiendo en estas organizaciones. Del lado chileno tenemos la coordinadora Arauco Malleco, que es sumamente hostil, peligrosa, con hechos de armas concretos y sabotajes y asesinatos en Chile, y del lado nuestra su sucedánea, que es la Resistencia Central Mapuche, con estas organizaciones que están ocupando desde Esquel hasta Bariloche en lugares. Fíjese que ellos llaman que la espiritualidad de esos terrenos, de sus ancestros, los llama a ubicarse ahí, pero ninguno se ubica en el desierto patagónico. Todos están en regiones ricas como ecosistemas por su valor turístico, y cuando están en el desierto, como el caso de La Lata en Neuquén, es porque son petroleras. No son tontos los mapuches, ¿no es cierto? Claro. Ahora, el papel del gobierno argentino, digamos, está prácticamente desdibujado a su juicio, porque hay toda una intencionalidad de dejar hacer, por desconocimiento, porque, bueno, está haciendo agua de cara a muchos aspectos de la vida nacional. ¿Cuál es su pensamiento? Bueno, muy interesante la pregunta, Claudio, porque en estas últimas horas, hoy días, está llenando ese cartel. Personalmente creo que es producto de un plan. Después que los que lo llevan a cabo, llámese el presidente de la nación u otros, o un Santiago Cafiero, sean ineptos, inútiles, incapaces, es probable. Pero que hay una inteligencia por encima de ellos, que no solamente en nuestro país, la región está manejando desestabilización a nivel regional. Fíjese nomás lo que pasó en Chile en el día de ayer. Bueno, me lleva a concluir de que evidentemente acá hay una planificación muy detallada que no es nueva, y ya está en los documentos del Foro San Pablo, que tiene, digamos, casi 30 años, ¿no es cierto? Que es
hacer que Latinoamérica en general, nuestro continente, abandone sus raíces históricas, culturales, religiosas, etcétera, para convertirlas en nuevas Venezuelas o Cubas. En ese papel creo que está trabajando el gobierno argentino, que cada día nos sorprende más con sus medidas, totalmente de carácter absolutistas, totalitarias, y tenemos la expresión más acabada en esto que está pasando con las ocupaciones ilegales, tanto en propiedades del Estado como privadas, por ejemplo en Guernica y ahora en Entre Ríos. Hay 12 provincias argentinas que sufren ocupaciones ilegales. Ahora, usted imaginará que cuesta comprender, no digo creer, sino comprender que un gobierno de un país determinado juegue en contra de los intereses territoriales, ¿no? Digamos, es algo que escapa a la racionalidad de todo el mundo. Entiendo perfectamente y comparto, en tanto en cuanto los dirigentes que sean genuinamente dirigentes y patriotas, no desean esto. Lo que pasa es que lo que tenemos en el poder son sátrapas, son una manga de zánganos que jamás pensaron en la patria, ¿no es cierto? O hay intereses ideológicos que sabemos cuáles son, o económicos, ¿no es cierto? Por eso no nos tiene que llamar la atención que estemos en manos de esta gente. Que ojo, va a ser la ideología, porque también hemos tenido gobiernos de otro sector o otro cariz ideológico, como el de Macri, que tampoco les preocupaba estas cosas, ¿eh? No nos engañemos. Acá hay una dirigencia, para decirlo en forma rápida y contundente, que no es patriótica, o mejor dicho, no le importa la patria. Para ellos el gobierno es un negocio, y muchos, aparte de negocios, son mafiosos. Entonces, a veces tenemos que pensar que es propio de la guerra civil molecular que los gobiernos son organizaciones criminales o mafiosas. Por eso estamos pasando lo que estamos pasando. Bien. No hay otra forma de entender esto, ¿no es cierto? Correcto. Aprovechando que estoy dialogando con un experto en geopolítica, yo le pregunto, ¿dónde está el enemigo? ¿Dónde está el enemigo? Bueno, casualmente estoy preparando una conferencia para esta tarde y vuelvo un poco al libro de Perspectiva de la Guerra Civil de un alemán, en Zucker, donde dice que este tipo de guerra que estamos viviendo actualmente, más allá de enemigos históricos, territoriales, que uno puede considerar que ya está un poco diluidas esas hipótesis, pero él habla del comandante invisible, y para él el comandante invisible es la antijuridicidad. Es decir, concuerda con lo que decía Platón y San Agustín, que la justicia es el elemento esencial del Estado. Si no hay justicia, no hay Estado. Y lo estamos viendo muy claramente en este momento en nuestro país. ¿Dónde está el enemigo? Y este concepto de antijuridicidad está en todas partes. No hay un comandante único, ¿no es cierto? Que haya intereses sectoriales políticos que aprovechen este estado de la sociedad anómica, abúlica o anárquica, es otro tema, ¿no es cierto? Pero evidentemente hoy el enemigo lo tenemos en todos lados. Es lo que decían dos coroneles chinos hace unos años atrás cuando hablaban de la guerra restricta, que dice que la primera y única regla es el rey. Entonces hoy tiene enemigos en todas partes, en la guerra cultural, en la guerra económica, en la guerra del contrabando, en la guerra contra el narco, en la guerra territorial, en todos. Ya no es tanto el problema militar para hablar de enemigos o de unidades militares, ¿no es cierto? Lo tenemos en la educación, cuando están tocando los valores en los colegios para nuestros hijos. Es una situación realmente, no digo inédita, pero sí que realmente conmociona y conmueve a aquellos que hemos educado con otros valores, ¿no? Por último, porque, a ver, el momento también hace que mayoritariamente los argentinos estemos preocupadísimos por la cuestión diaria, ¿no? Sobre todo el aspecto económico, el social, el empleo y demás. Pero cuando uno se detiene un ratito y piensa, a uno le queda la sensación, no sé si a usted le ocurre lo mismo, de que de a poquitito nos están despedazando. Totalmente. Y repito, esto no es solamente acá. Mire, le doy un dato concreto. Ayer en Chile, todos sabemos el estallido que fue el domingo pasado con la quema de iglesias y lo que pasó el año pasado para esta época, ¿no es cierto? Estaban a un tris de una guerra civil.
Bueno, eso supone que lo que pasó ayer, el plebiscito, hubiera requerido la atención de la gente. Es cierto que ganó con un 78%, 5,5 millones de votos. El 49% de la población chilena no votó. Es decir, que solamente el 38% decidió cambiar. Ahora, el 62% va a tener que acatar lo que resuelve esa minoría. Minoría que a través de una batalla cultural, ¿no es cierto?, y de izquierda, obviamente, está dejando de lado los principios, valores con los cuales se Mones Ruiz, no lo estamos escuchando debidamente. A ver si lo recepcionamos mejor. A ver. Hola. Redondee. Bueno, no, concretamente, di el ejemplo de Chile porque es muy parecido a lo que pasa en la Argentina en cuanto a la falta de interés a veces de la gente de meterse en la cosa pública, es decir, en la red pública. Y bueno, sufriremos las consecuencias. Estamos escuchando al experto en geopolítica, Jorge Mones Ruiz. Jorge, le enviamos un saludo, que tenga una buena jornada. Muchísimas gracias por llamarme. Un abrazo muy grande.